Salud, amigos, bienvenidos a tu programa de cada mañana de la televisión pública, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras vías de comunicación, WhatsApp, redes sociales, utilizando el QR que ya va a aparecer en pantalla y que te lleva a nuestro sitio web, donde te vas a poder informar y dejar esa consulta que nos querés hacer. Y en ADN Buena Salud tratamos de tratar los temas que vos nos dejás en esa línea. Y una de esas cuestiones que estuvo apareciendo en las últimas semanas fue una preocupación, un miedo que quizás nosotros también nos sentimos identificados. Te planteo una situación, una escena. ¿Dónde dejé las llaves? Y te empezás a preocupar, ¿dónde las dejé? No me acuerdo. O que vas a una habitación y dices, ¿para qué venía acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué venía a buscar? Bueno, esas cuestiones que nos pasan a todos, que les pasan a ustedes y que nos estuvieron mandando a nuestros teléfonos, también nos pasan a nosotros. ¿Son normales? ¿Nos tenemos que preocupar porque nos estén pasando? ¿Cuándo es que la memoria empieza a fallar y realmente tenemos que ocuparnos del tema? Porque realmente el perder la memoria es algo que nos genera mucho miedo, pero lo que sabemos hoy en día es que tenemos todo para hacer, todo está en nuestras manos para cuidar nuestro cerebro. Habitualmente hacemos ejercicio de pensamiento lateral. Activar las neuronas es clave porque sabemos que el cerebro se cuida, se entrena, se protege. Está en nosotros poder hacerlo y evitar los riesgos a futuro que pueden traer pérdidas de memoria y otras enfermedades asociadas. Hoy vamos a desarrollar este tema con la visita de un especialista en el programa. Y además te voy a estar contando datos de un nuevo trabajo científico que nos marca que está aumentando la depresión en estudiantes universitarios. Vamos a entender por qué se está dando esta situación y qué es lo que podemos hacer para bajar los problemas de salud mental en los estudiantes. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda, nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman? Muy contento de estar una nueva mañana junto a ustedes aquí en ADN Buena Salud y voy a hablar de un tema que es muy interesante porque dijimos alguna vez en este programa de que el músculo es el órgano de la longevidad. Hablamos mucho de longevidad, hablamos mucho de prevención y hoy vamos a hablar del opuesto, ¿no? La sarcopenia, ¿qué es? ¿Para qué es por qué es tan importante y por qué esto puede llegar a ser el principio de muchos problemas? La sarcopenia, para resumirlo básicamente, es cuando cae nuestra masa muscular y no tenemos esta protección del músculo, o sea, no hacemos fuerza, no, digamos, podemos llegar a tener problemas de salud y esta caída de la masa muscular se asocia con enfermedades y las enfermedades pueden generar discapacidad y la discapacidad es el principal problema. Con la edad naturalmente vamos perdiendo masa muscular. Y si a eso le sumamos que no haces actividad física, que no te mueves, que no cuidas tu músculo, se potencia todavía mucho más. Exactamente, y acá toma un rol preponderante el ejercicio de fuerza luego de los 50 años, la alimentación que es muy importante, la proteína que vos des y también algunos nutrientes. Vos sabés que hoy las nuevas investigaciones se orientan a un nutriente estrella que hoy voy a hablar, que es muy importante, no solo para la sarcopenia, sino para la cognición y para la fatiga diaria, para esa falta de energía. Así que quédate en la columna que vamos a hacer con el doctor Milton Dunn sobre sarcopenia, porque ahí va acompañado algo que puede llegar a ayudar especialmente a hombres y a mujeres de mediana edad para envejecer de manera saludable. Si tengo que pensar en nutrientes, cognición y músculo, tengo dos. A ver de cuál vas a hablar. Por un lado, el omega 3, es una grasa saludable, fundamental para nuestro cerebro. Que iba a hablar, pero muy bien. Y si no, la creatina. Muy bien, Milton. Ya espoleados por Milton, la creatina vamos a hablar. Pero no la creatina que solemos escuchar todo el tiempo en los reels, la creatina monohidrato. Vamos a hablar de una nueva creatina, una formulación que es muy importante. Bueno, Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo arrancó su día? Bien, todo bien. Se la nota con energía. Hoy siempre, a la mañana es mi horario de energía, ya entrené, ya tomé mate. Ahora cuando terminemos voy a hacer mi desayuno. ¿Qué va a desayunar? Voy a desayunar pancakes. Pancakes proteicos, sí. Vimos una receta en el hemos programa visto, anterior. bueno, esa, parecida a esa, exacto. Bien. Con una buena base de nutrientes, que ahora vamos a hablar un poquito,
pero tiene una combinación de proteína, grasa saludable, porque sería mi post-entreno, yo ya entrené, así que muy bueno. ¿Y de qué vamos a hablar? De eso. Ah, muy bien. No, vamos a hablar de, a ver, como un poco menciona Gaby, la importancia de cuidar la masa muscular. Parte de esta masa muscular se genera entrenando. Y cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, no confundir que tiene que ser levantar 120 kilos en una sentadilla en el gimnasio. Entrenamiento de fuerza habla de fortalecer con nuestro propio peso, con empezar con peso liviano, con el peso del cuerpo, pero no solo el cardio, que era lo que antes se utilizaba, sino también hacer movimientos, hacer ejercicios funcionales. Bueno, hablando de esto, es importante también el pre y el post-entreno, para cuidar ese músculo, para mejorar ese rendimiento, para que si vas a caminar o si vas a hacer algo de actividad, también puedas aprovechar bien esa energía y ese momento. Bueno. Entonces, que no sea pesado, pero que sea productivo para el cuerpo. Relacionado entonces a lo que va a hablar el doctor Gabriel Landman, por un lado tenemos cómo cuidar ese músculo con los ejercicios, con la actividad y cómo nos tenemos que alimentar antes y después del ejercicio. Y a tu lado, Nutri, está nuestra pediatra, doctora Evangelina Cueto. ¿Cómo anda? Va? Muy contenta de estar acá una vez más. Llega la doctora Eva y nosotros decimos, bueno, temblamos. vamos a la escuelita. A la escuela. No, pero hoy vengo más tranquila. Ay, menos mal, profe. No vengo con ánimo de bueno, no nos dijo, saquen una hoja. Tal cual, hoy no tomo examen. Saque una hoja. A ver, ¿con qué? No voy a tomar examen. Hoy vamos a hablar mejor de una cuestión que atraviesa un montón de mujeres, también de hombres, pero especialmente mujeres que traen desórdenes hormonales a la consulta. Me estoy inspirando en un caso puntual de consultorio, donde el metabolismo está dando señales de disfunción, pero a pesar de eso, los laboratorios están tranquilísimos. ¿Qué pasa cuando los laboratorios son normales? Las analíticas de sangre, pero la clínica habla por sí sola. Siempre la clínica es soberana, ¿no? Exacto. No solo mirar el papel, un análisis, sino una mirada integral del paciente. Totalmente, me parece fundamental eso. Fundamental, así que vamos a conversar y además sobre cada eso. mañana pensamos, tenemos los ejercicios de pensamiento lateral que también están relacionados con el tema que vamos a hablar en el día de hoy, que es la memoria, porque estos ejercicios ayudan a cuidar tu memoria. Veamos cuál es el desafío. Veo que es sencillo. ¿Cuál es el día que comienza con M, pero no es martes ni miércoles? Es fácil. Piensan acá, esperen, tranquilos, no hablen. Lo piensan y después levantan la mano. Y ustedes en su casa también están pensando cuál es el día que comienza con M, que no es martes ni miércoles. Yo creo que la Nutri ya tiene una respuesta. Se muerde ahí los labios como diciendo es muy fácil. Creo. A ver. Mañana. Ay, sí. Claro, mañana. Muy bien, Nutri. Sí, muy bien. Está primera en la tabla de posiciones de pensamiento. Una vez que no sea grande tampoco. Por mucho, no sea grande. Viene muy bien. ¿Viene bien? Sí, Vamos a ver el informe del día. Los trastornos de memoria y cognición abarcan desde el deterioro cognitivo leve hasta demencias, caracterizándose por fallos en la memoria, el lenguaje, el juicio o la atención que superan los olvidos normales de la edad. Alteran la capacidad funcional, dificultando tareas cotidianas como la toma de decisiones, la orientación y, a menudo, causan cambios en la personalidad. Las causas más comunes incluyen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, factores vasculares, falta de vitaminas, depresión o infecciones. La prevención de los trastornos de memoria y cognición se basa en un estilo de vida saludable que incluye ejercicio físico regular, dieta mediterránea, estimulación mental continua, sueño de calidad y una vida social activa. Controlar la presión arterial, la diabetes, el colesterol y evitar el tabaco y el alcohol en exceso es clave para reducir el riesgo de deterioro. Ante la aparición de síntomas constantes o que empeoran, se recomienda consultar a un médico, ya que la detección temprana es crucial. Para desarrollar este tema, contamos con la visita de la doctora María Cecilia Fernández, médica neuróloga, jefa de sección en trastornos de memoria y conducta del Hospital Italiano de Buenos Aires. María, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos empezar a identificar si se trata de un olvido normal o que nos empieza a hablar de un trastorno de memoria? Bien, bueno, es el gran dilema, ¿no?, del consultorio.
Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad de la persona que va a consultar, porque hoy en día ya el consultorio no se trata solo de personas mayores, sino que hay mucha gente joven que viene a la consulta. Entonces, discernir si esto es un trastorno atencional o un trastorno puramente de memoria, ¿no? Las funciones cognitivas en realidad es un conjunto de habilidades y a veces le decimos problemas de memoria, pero puede ser otra función cognitiva que sea la que está fallando, atención, lenguaje, la memoria propiamente dicha. Así que ese es un primer punto. Y luego, si realmente hay un olvido, diferenciar si ese olvido es el propio de la edad, que así como hablaban del músculo, que puede con la edad ocurrir un montón de cambios con lo hormonal, con la cognición pasa lo mismo. Hay cambios que pueden ser propios de la edad y hay cambios que son patológicos. Y ahí es donde tenemos que empezar a ¿Hay señales que podemos identificar como de alerta? Que sí, seguro, sí. A ver, cambios, hay varios cambios. Algunos tienen que ver con la cognición y algunos tienen que ver con lo conductual, con la personalidad, con el ánimo. Algunas personas inician cambios más de conducta que de memoria. Y con respecto a la memoria, tal vez olvidar hechos que antes eran muy rutinarios y la persona olvida, claves, antes manejaba muy bien la tecnología y empieza a perder habilidades. La verdad que hoy en día el parámetro de la tecnología es bastante importante, que antes no lo teníamos. Alguna desorientación espacial, ese es un punto que también hay que tener en cuenta. Si alguien se pierde en lugares conocidos, aunque sea un solo episodio, hay que prestar atención que eso puede ser una bandera roja. Perder recuerdos muy antiguos o perder recuerdos recientes. ¿Cuál es la diferencia? Ese es otro punto súper importante de la memoria. Nosotros la memoria tiene un montón de fases y hay distintos tipos de memoria. La memoria reciente es la memoria más nueva, la más vulnerable. Cuando los olvidos son de esa memoria reciente, en general tienen una posibilidad de que sean más patológicos que una memoria remota que está hace mucho tiempo conservada. Entonces, en nuestros mecanismos, nuestras redes y nuestras neuronas pueden traer recuerdos mucho más fácilmente. Una persona con Alzheimer, incluso avanzada, es más común que recuerde episodios de la infancia, de la primaria, de sus recuerdos en la niñez y no se acuerda que recién pidió un vaso de agua. Bueno, esto es un dato para tener muy presente. En cuanto a grupos de riesgo, ¿hay algún grupo poblacional que tiene más chance de desarrollar o progresar una enfermedad de memoria como el Alzheimer? Sí, a ver, para las demencias hay listados de factores de riesgo en los que sabemos que se puede trabajar muchísimo en la prevención y tiene que ver en todo esto, yo creo que es importantísimo llegar a todos, que son los factores de riesgo cardiovasculares, es decir, una persona hipertensa, diabética, con colesterol alto, que fuma, sedentaria, va a tener más riesgo. O sea, los mismos factores que aumentan la chance de un evento cardiovascular están vinculados con la pérdida de memoria. Exactamente. O sea, la prevención es la misma. Totalmente. Por eso hablamos del cerebro saludable y cada vez empezar más temprano, ¿no? Ya cuando la persona manifiesta un síntoma cognitivo, ya estamos tarde, ya no llegamos a ese cerebro, seguramente tiene proteínas depositadas, tiene un montón de cambios fisiológicos que hacen a que esté manifestando el síntoma. Entonces, tempranamente, en la edad media de la vida, trabajar con prevenir los factores de riesgo, la actividad física y el músculo es fundamental. Y después hay otros factores de riesgo específicos para demencia, como antecedentes de traumatismos de cráneo, antecedentes de depresión, la hipoacusia, o sea, que no se escuche bien. Este es un factor que también es súper importante remarcarlo, que usar audífono o usar suplementos para poder escuchar correctamente previene muchísimo la demencia. Y después hay otros factores que ya tienen que ver por ahí desde edades más tempranas, como es la educación o la nutrición en edades tempranas de la vida, que hoy hay cada vez más datos de que países más pobres, de bajos o medianos recursos, pueden tener más chance de tener mayor riesgo de demencia, ¿no? O sea que trabajar en eso en políticas de salud también es súper importante. María Cecilia, le voy a dar lugar al equipo para que se sume con sus preguntas. Te va a saludar el doctor Gabriel Lapman. Doctora, Gracias. Qué interesante todo lo que está comentando. Recientemente en las noticias estuve viendo de que hay un estudio no sé si es la palabra deterioro cognitivo o trastorno, en chicos, en gente joven, por esto el exceso de las pantallas, de redes sociales, porque obviamente esta nueva generación de jóvenes está expuesto desde, no sé, días de vida a, no sé, a los 20 años a una exposición de pantalla que nosotros no tuvimos. Totalmente. ¿Qué efecto vamos a ver dentro de unos años con esto, ¿no? Me preocupa realmente muchísimo. Sí, bueno, es una gran intriga, creo que no sabemos todavía qué va a pasar. Si me preguntás una opinión personal, yo creo que va a haber cambios
vamos a tener cambios estructurales hasta en nuestro cerebro y van a cambiar las zonas con las que procesamos la información, porque cambia la forma de escribir, la forma que nos ingresa la información. Antes escribíamos a mano, leíamos libros. Totalmente. Hoy un niño puede sostener la lectura. Bueno, ahí en niños, casos más graves de trastornos atencionales, de dislexia, de trastorno del lenguaje, bueno, la verdad es que viene en incremento todo esto. Y sobre todo lo atencional, creo que es lo que, o sea, el span atencional que tenemos, que es de varios segundos, en los últimos años fue disminuyendo, ¿no? Si antes teníamos 12, 14 segundos, hoy tenemos 10, 8, cada vez menos, por el estímulo, el scrolling. O sea, el algoritmo son 3 segundos. Totalmente, 3 segundos. y cada vez va menos. Así que seguramente haya cambios en nuestra estructura. Y puede generar a futuro trastornos de memoria. Y posiblemente tengamos distintos mecanismos para procesar la información. Porque para el mecanismo de memoria es muy interesante que lo primero que tenemos que tener es el contacto con la información, lo atencional, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el vaso está ahí arriba. Ese es el primer paso. Yo eso lo proceso para almacenarlo en un montón de estructuras de mi cerebro y recordar, cuando me vaya a la tarde, dónde quedó el vaso de agua arriba de la mesa. Y todo ese proceso, si el registro atencional no está, es lo que decías al principio, dónde dejé la llave. Muchas veces es un registro más de atención que de memoria. Nunca entró esa información y nunca llegó al proceso de memorización, de almacenamiento de la información. Uno de los factores que quiero marcar y mencionar, y quiero tener tu opinión, porque repasamos los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, que sabemos que entonces son los mismos que tenemos que prestar atención para un cerebro saludable, pero hay algo que hemos estado hablando mucho en el programa y que para mí es importante, que es la conexión social. La conectividad social. Total. Es otro punto que muchas veces dejamos de lado y gracias por traerlo, porque esto para las personas cuando se empiezan a jubilar, a dejar de tener un contacto del día a día, empieza el aislamiento y este es otro factor de riesgo. Dentro de estos 14 que les cuento está el aislamiento social, sobre todo en tercera edad. Y trabajar sobre eso es fundamental. Hay muchísimos trabajos que hablan incluso de qué tipo de interacción. Y acá podemos volver a la tecnología e incluso el contacto social con redes para un adulto mayor puede ser un estímulo. En pandemia tuvimos la experiencia de trabajar a través de pantallas con adultos mayores y eso ya era un estímulo para que estuviera mejor la persona. Así que la interacción social es fundamental. El cerebro tiene esa capacidad de aprender a cualquier edad hoy. Sin duda, totalmente. Y hay no solo aprendizaje, sino todo el concepto de neuroplasticidad, ¿no? Que sabemos que si hay un daño, si hay incluso un cambio neurodegenerativo, hay factores que pueden favorecer esta generación nueva, incluso de neuronas. Con la actividad física hay muchísima evidencia. A través del músculo libera la ericina, una sustancia, y eso hace que las neuronas de una capa muy vulnerable del hipocampo, que así son vulnerables para lo bueno y para lo malo, o sea, también se potencian y puede hasta cambiar la estructura anatómica del cerebro. Así que... Doctora, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría esos conceptos que considerás que son fundamentales que le quede a quienes nos están viendo. Bueno, si hay alguna duda de memoria, si hay alguna duda de que no sabemos qué está pasando, consultarlo, porque saber lo que pasa desde el inicio creo que es importantísimo y podemos ayudar no solo en la prevención, sino cuando ya hay un diagnóstico, y recordar que la actividad física, la interacción social, el buen descanso, el sueño, que no lo mencionamos, y la dieta ayudan muchísimo para prevenir. Muchas gracias, doctora María Cecilia Fernández, médica neuróloga, jefa de sección en trastornos de memoria y conducta del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en nuestro número de WhatsApp o redes sociales. A ver si el sistema selecciona tu consulta. Empieza a trabajar el sistema y va a aparecer la pregunta al aire. Primer pregunta del programa de hoy. ¿Qué nos dice? Mi hijo no come verduras, su ingesta es en su mayoría carbohidratos. Tiene hipersensibilidad y las texturas suaves no le gustan, solo las crocantes. ¿Qué me recomiendan? Pregunta para la pediatra doctora Evangelina Cueto y la Nutri Delphi Zimmerman. Bueno, muy interesante esa pregunta porque vemos cada vez más selectividades alimentarias y según el grupo de edad donde esto se instale o también la característica del paciente es cómo podemos intervenir.
En este caso nos cuenta que también hay una hipersensibilidad, que habría que evaluar integralmente de qué se trata, pero es cierto que chicos que tienen el procesamiento neurosensorial a veces alterado tienen más tendencia a la selectividad. Esto no es necesariamente así, hay chicos que son perfectamente, digamos, neurotípicos y sin embargo la integración de frutas, verduras cuesta un poco más. ¿Qué hacer? Primero que nada, que nunca falten estos alimentos en la mesa. No es que porque un chico o una chica se pone selectivo, esto tiene que salir del radar de su captación, ¿no? Es muy importante que eso esté, a pesar de que en cierto periodo de la vida lo rechacen. O sea, a ver, a nosotros nos está faltando verduras y frutas en nuestra alimentación, esto a todos los grupos etarios. Si nuestro hijo, el chico que está en la mesa con nosotros, no quiere, no le gusta por el motivo que sea, igual nosotros tenemos que dar el ejemplo porque eso en algún punto va a impactar. Absolutamente, cuando se trata simplemente de selectividades que suelen ser parciales y vuelven a recuperarse, lo que hay que hacer es que nunca falten arriba de la mesa y ser, como vos traés, el ejemplo permanente de una persona que lo incorpora. Sin forzar, nunca lo coercitivo es un buen puente porque la realidad es que genera más aversión, sí que estén presentes. Y por ahí, bueno, buscar estrategias en las preparaciones. Eso también, que Sí. te dejo la... Justamente leía que además le gusta el crocante, entonces ahí también ya hay que buscar más estrategias y ponerle un poco de onda. Se puede consultar obviamente con una nutri o un pediatra, pero por ejemplo, que se me ocurren a mí para consumir vegetales en ideas crocantes y que quizás no lo vea como un vegetal, no sé, si agarramos bastoncitos de zanahoria y lo pasamos por pan rallado y lo ponemos en una freidora de aire o en el horno sin freír, bueno, ya va a ser como una versión más de, como un snack, algo crocante, algo que puede hacer un rico dip, entonces que puede usar para untar, depende siempre de la edad. Lo mismo se hace muchas veces con, por ejemplo, las legumbres, garbanzos que se hacen crocantes, entonces eso se puede agregar a una ensalada o a una preparación que de textura, pero que no se vea directamente como comerse una lechuga o como comerse un plato de vegetales. Usarlo como base de wraps. Total. Por ejemplo, la lechuga crocante y se rellena con pollo, con queso, con cosas que le gusten, con milanesa cortadita. Entonces ahí también es otra forma de poder incorporarlo. Hay estrategias... Nos fuimos con muchas ideas, ¿eh? La verdad que sí. Muchas ideas y nos metemos ya en el momento de las noticias y este trabajo que nos marca que aumenta la depresión entre estudiantes universitarios. Un nuevo análisis internacional que será publicado en Journal of Affective Disorders analizó datos de más de 560.000 estudiantes en Estados Unidos entre 2007 y 2022. Los resultados muestran un incremento progresivo de los síntomas depresivos con un aumento particularmente marcado desde 2016. Uno de los datos más preocupantes es que los pensamientos suicidas crecieron cerca de un 154% durante el periodo analizado. También aumentaron síntomas como la inquietud y la dificultad para concentrarse. Los especialistas señalan que el abordaje debe ser integral, con apoyo psicológico, hábitos saludables y, en algunos casos, suplementación. En este contexto, suplementos como Activament 5-HTP, diseñados para favorecer la producción de serotonina, pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo, el sueño y el manejo del estrés como complemento dentro de un tratamiento adecuado. Estoy repasando los datos, un estudio muy importante, más de 500.000 de personas en seguimiento durante varios años y encuentran esta tasa, este aumento de trastornos en cuanto a la concentración. Ni que hablar esto de la ideación suicida que manifiesta el trabajo, pero mira, aumento de problemas de concentración, problemas de sueño en el 85% de la población. Aumento del estrés en los estudiantes, 95% manifiestan altos niveles de estrés. Fíjate, todos trastornos que generan un impacto considerable en nuestra calidad de vida. Es tremendo, Milton, los resultados que estamos viendo de estos estudios y muy preocupante por sí ya lo que comentaste. Ahora sí quiero focalizar esto de la atención, el descanso, el humor, el ánimo. Todos tienen en común este neurotransmisor muy importante que es la serotonina. Y como bien decía el estudio, el Activament tiene el precursor purificado de este nutriente, que es el 5-HTP, Activament 5-HTP, que es triptofano purificado. ¿Y qué hace nuestro cuerpo? Al ingresar por el intestino, que es muy fundamental de que tenga un intestino
claro, si sos un estudiante universitario también comés muy mal y la microbiota está inflamada, mejorar la alimentación, que se absorba bien el Activament 5-HTP y ¿qué vamos a ver? Los estudios clínicos con este nutriente revelan, por un lado, el aumento o mejora del ánimo. Acá hay que marcar algo. Cuando estamos hablando de suplementación con el aporte del 5-HTP, que es el precursor natural de la serotonina, directamente el paso previo, que es lo que nos trae la suplementación con Activament, estamos hablando del estado de ánimo, no de trastornos de depresión. Esto es importante poder diferenciarlo. El trastorno de depresión implica la consulta, el control, el seguimiento con tu médico para el tratamiento específico, de detección de las causas y poder encontrar ahí una respuesta. Acá estamos hablando de estos factores que nos trae este trabajo que vinculan alteraciones del estado de ánimo en estudiantes en particular. Una vez dado el diagnóstico de depresión, se utiliza tratamiento cognitivo-conductual, psicológico y obviamente psicoterapéutico con antidepresivos, que es una droga. Ahora bien, todo lo que es las distimias, no la depresión per se, ni estos trastornos altibajos, se puede tratar con ejercicio físico, cambios en estilo de vida, alimentación y suplementación. Y dentro de los suplementos, ahí está el Activament 5-HTP. Después, para el descanso, los estudios clínicos revelan que el aporte del 5-HTP purificado, el nutriente que tiene el Activament, ayuda a mejorar el descanso, porque esta serotonina es muy importante para ese descanso reparador. Vamos a decir, se puede combinar con magnesio quelatado, que también es interesante. Después hay una combinación que podemos hacer por la mañana para el humor y el bienestar, que es con la fenilalanina, que se consigue también en otros suplementos. Es otro precursor de neurotransmisores, pero acá vos fíjate, con el aporte de este nutriente en particular, sí, está mejorando estado de ánimo, calidad de descanso, sí, estrés y concentración y foco, que es otro de los muy puntos importante. Fíjate, estos 4 puntos estaban referidos en este trabajo con unos niveles muy altos de incidencia en chicos que tienen la presión académica, mucha gente la presión por rendir. Sí, mucha gente con estudios que suman Activament para el foco, para no, digamos, desviar la atención, simplemente porque aumenta la concentración de serotonina. La dosis obviamente está estandarizada y los estudios clínicos revelan esto. Es más, hay estudios sobre migraña que son interesantes para hablar, migraña no de causa por déficit de DAO, sino justamente neurológica. Así que sumar Activament todos los días, uno por la mañana y uno a la noche, si es para mejorar el humor, el bienestar por la mañana, y para descansar por la noche puede ayudarte muchísimo. Se consigue en todas las farmacias, es de venta libre, pero muchos neurólogos, Milton, están sumando este nutriente clave para el bienestar, el estrés, el ánimo y el descanso. Gaby, tenemos que hacer un breve corte, pero cuando volvemos nos vas a estar hablando de sarcopenia, esa pérdida de la masa muscular. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que no nos pase? Es un gran problema en la actualidad los altos niveles de sarcopenia. Y relacionado a eso, la Nutri nos va a estar hablando de pautas en cuanto a qué comer antes y después del entrenamiento, de la actividad física, que son fundamentales para sostener buenos niveles de masa muscular. Y la doctora Evangelina Cueto nos va a hablar de señales de desorden metabólico. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Si en el análisis dan normalidad, pero encontramos distintas situaciones que nos hacen pensar en un desorden a nivel hormonal. Quédate, que enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Hola, bienvenidos, 9 de la mañana, 28 minutos en todo el país. Las noticias en la televisión pública. Milei se reúne con Kast. El presidente argentino recibirá a su par chileno hoy a las 10 en Casa Rosada. El encuentro bilateral tendrá como objetivo profundizar la coordinación política en distintas áreas de gobierno. Del encuentro participarán los ministros más importantes de ambos países. Además, Artemis 2 llega a la Luna. La nave Orión se aproximará hoy a la cara oculta del satélite natural. La tripulación tomará imágenes de alta resolución para observaciones científicas de una zona nunca antes vista por el ser humano. Los astronautas quedarán incomunicados durante casi una hora. Gran expectativa en todo el mundo.
Y también River goleó e ilusiona. El Millonario derrotó 3-0 a Belgrano en el Monumental. El equipo de Coudet solo conoce de triunfos tras lograr su cuarta victoria consecutiva y ya se ubica en el segundo puesto de la zona B. Hoy cierra la fecha 13 con 2 partidos. Y vamos a ver cómo está el clima a esta hora. Comenzamos por la ciudad de Buenos Aires, donde sigue lloviendo. 16,1 la temperatura en estos momentos. Va a continuar la lluvia por lo menos hasta el miércoles. En Paraná también llueve. 15,6 la temperatura. En Mar del Plata, nublado, parcialmente nublado. 13,7 la temperatura en esta mañana. Información durante todo el día en la televisión pública. En cualquier momento, más noticias. Hacemos un llamado a la solidaridad, búsqueda de personas. Se solicita la información sobre el paradero de Agustín Ezequiel López, nacido el 20 de noviembre de 1997. Tiene 28 años, mide 1,65 m, es de piel blanca y tiene el cabello de color castaño oscuro y ojos marrones. Vestía una remera blanca de mangas cortas, pantalón deportivo de color negro con detalles de color blanco y hojotas de color gris. López desapareció de su lugar de residencia en la calle América 252 de la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, el 25 de febrero de 2026. Quienes sepan o tengan algún dato del paradero de López podrán aportar información en la estación policial comunal de Salto, ubicada en las calles Alvear y 25 de Mayo, o en la ayudantía fiscal de la localidad de Salto, ubicada en la calle San Pablo 354, o llamando al 02474 431 862. 02474 431 862 y también en la UFI número 4, ubicada en la calle 37 y 26 de la ciudad de Mercedes y en cualquier dependencia policial del país. Por su ayuda, muchas gracias. Una vez más. Volvé a ver el Mundial por la televisión pública, como siempre. Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos, Canadá 2026. Con vos en todos lados. Los rayos UV pueden causar hasta 4 veces más daño que las herramientas de calor. Nuevo Dove UV Repair and Glow con factor de protección capilar 70. Repara y protege el pelo por hasta 70 horas, para 10 veces más brillo. Nuevo Dove UV Repair and Glow. ¿Están listos? Este sábado y domingo a las 10:30, con vos en todos lados. Me encanta el personaje que hago, o sea que escuchar la risa después de haber hablado es como una caricia al alma. Qué importante es eso, el feedback con el público, ¿no? Totalmente. ¿No? Clara que es un movimiento feminista consciente el que estoy integrando. ¿Escuchaste lo que era mi voz? Sí, bueno, yo me acuerdo. Chinita, burrita. No me acuerdo, yo me crié con tu voz. Digo, bueno, ahora soy Goyeneche. Estamos en Una, lunes a viernes a las 15. Con vos en todos lados. Imperdibles, con Mirta Gómez Villalba. De lunes a jueves y domingos a las 18. Con vos en todos lados. Exclusivo, este miércoles, entrevista con el presidente de la Nación, Javier Milei. Economistas, miércoles a las 23. En vivo, con vos en todos lados. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si dibujo el cielo y lo quiero pintar, dime qué color
tengo que usar. ¡Tiempo! Tengo algo que decirles. Ganó el equipo azul con 2 puntos. Sube que te llevo al espacio sideral, donde las estrellas van. Topa, un mundo de colores. Sábado y domingo a las 11. Atreven a soñar, vamos. Con vos en todos lados. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás al número de WhatsApp que aparece en pantalla, al QR que tenés ahí, que te va a llevar a nuestro sitio web, donde vas a poder ver las últimas noticias que hay en el ámbito de salud y calidad de vida. Además, aprovechar para dejar tu pregunta, y si no, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, donde constantemente vamos subiendo fragmentos del programa y nueva información para llevarte este concepto de salud y calidad de vida. Y hablando de salud, calidad de vida, nutrición, una de las cuestiones que surge es qué comer antes de hacer deporte, de hacer una actividad, y qué comer después de entrenar. La respuesta, ¿quién la tiene? Nuestra Nutri estrella, Delfina Zimmerman. Bueno, Gaby nos va a desarrollar un poco más cómo cuidar el músculo, pero en parte de este cuidado del músculo depende de los nutrientes que tengamos antes y después. Muchas veces me preguntan, creo que es de las preguntas más típicas que me hacen es, ¿qué onda entrenar en ayunas? Y digo, es algo que el cuerpo se puede adaptar y hay gente que le sienta bien, pero si tu objetivo es aumentar o mantener la masa muscular, recomendaría no hacerlo menos en actividad de fuerza porque el pre y el post-entreno para el músculo es clave. Aunque haga un deporte, digamos, no sé, juega al fútbol, aunque haga un deporte de fuerza, es ideal tener esto bien ordenado en nuestra alimentación. Y acá vamos a hablar a nivel general. Vos del otro lado me decís, yo no hago ningún deporte, pero salgo a caminar. Esto que te va a contar la Nutri también es para vos. No, yo soy de las que va al gimnasio. Ni que hablar. Esto que te Pilates, está dando... Pilates cuenta, también. trabajamos fuerza. Cualquier actividad que estés haciendo es clave cómo te alimentes. Entonces, las pautas que van a tener en el programa de hoy sirven para todos. Exacto. Y ahora vamos a tener en cuenta, hablando del preentreno, 2 situaciones, que esto también es importante, porque cuando uno va a hacer una actividad física se tiene que sentir bien. Si yo estoy pesada o comí mucho, tampoco voy a rendir como corresponde. Y esto es una duda que se genera frecuentemente. En cuanto a energía, ¿qué tipo de energía necesita tu organismo antes de la actividad? Bueno, antes de la actividad mi cuerpo necesita energía. Energía hablamos generalmente, hidrato de carbono es una fuente de energía. Pero nosotros tenemos energía rápida, lo vamos a ver en hidratos simples, y energía compleja, o sea, energía más lenta, que es un hidrato complejo. Entonces, si más o menos el tiempo que llegaste a comer antes es media hora a lo que vas a hacer la actividad, vamos a quedarnos con algo más de hidrato simple. Por ejemplo, una fruta. O sea, una energía rápida. Rápida. Por ejemplo, una fruta. Acá está el primer ejemplo. Esto es banana. Puede ser banana, puede ser manzana. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quizás solo como la banana, es la energía rápida, también va a bajar muy rápido. Entonces ahí siempre recomiendo acompañarlo con algo, pero no mucho. Por ejemplo, 5 nueces, por ejemplo, una cucharada de pasta de maní. Eso va a hacer que esa energía me dure más tiempo. O sea, acá en este ejemplo tenés la banana, una banana entera, sí, una media, y un puñado de frutos secos. De frutos acá secos. Tenés grasas saludables. Grasas saludables en una proporción medida, tampoco mucho, pero que va a hacer que esta energía rápida se sostenga por más tiempo. Bien, otra alternativa. Otra alternativa. Acá ya, por ejemplo, estamos hablando de que voy a entrenar en 1 hora, hora y media. Puedo hacer algo un poco más complejo, por ejemplo, elegir un pan. Idealmente, en este momento, si digamos es cercano, no un pan integral como otras veces recomendamos, con tanta semilla, porque eso sí puede generar más lenta la absorción, pero puede ser un pan, y acá está acompañado con huevo, porque ¿qué? Necesito una proteína que acompañe también esa energía a largo plazo, pero ya en pan hablamos de un hidrato complejo. Entonces, tostada con huevo revuelto, tostada con un pedazo de queso, puede ser otra opción, tostada con ricota, por ejemplo. Acá esto es como una alternativa si vas a hacer deporte o te vas a movilizar, quizás en las primeras horas de la mañana. Exacto. Pero si alguien lo hace después del almuerzo, ¿no puede estar un plato de pasta acá? Un plato de pasta solo, aunque sea esa energía, es lo que te digo, que
me sube y me baja muy rápido. Entonces debería estar complementado con algo de vegetales o, por ejemplo, atún o un poco de pollo para que esté la proteína también acompañando. Muy bien, alternativa de yogur y bien, fruta. esta es una muy buena merienda si voy a entrenar a la tarde, por ejemplo. El yogur es proteína, pero también tiene su cuota, digamos, de hidratos, se digiere fácil con fruta. Entonces es energía con proteína, pero de más fácil absorción. No le pongo tanto fruto seco, granola, todo eso ya tiene mucha fibra y por ahí es más pesado. Pero fruta con yogur es un muy buen preentreno. Ahora, voy, como alguna de estas alternativas, hago la actividad física, termino, ¿es bueno comer o no? Bueno, nosotros tenemos una ventana en realidad anaeróbica, metabólica, que es cuando también vamos a ir generando esta masa muscular. Pero obviamente todo depende cómo viene el día. Si vos justo te toca, por ejemplo, entrenar hasta las 11 y ya volvés en las 12, la 1, idealmente hay que almuerces. Así que sí, genial, un buen almuerzo. Además, muchas veces volvemos con hambre. Por eso también es importante hacer bien esta comida, porque si no, esa deuda de hambre la vamos a ir repartiendo durante todo el día. Por ejemplo, si me toca el almuerzo, una buena base de proteína, mitad, en este caso es un pollo, patamuslo, puede ser pechuga, puede ser carne. Y acá ya tengo hidrato y vegetales. Y necesito tener las tres cosas. ¿Por qué? Porque el músculo, además de necesitar la proteína para recuperar las fibras, necesita recuperar el glucógeno que se perdió, que es la energía del músculo. Entonces ahí también el hidrato va a ser importante. El arroz no sé si se llega a ver, pero hay choclo, en el plato está el choclo y demás, pero hay arroz, hay una base de arroz. Exacto. En el plato. El choclo y el arroz sería el hidrato, tenemos los vegetales y la proteína. Eso es una opción. Si en vez de ser, digamos, almuerzo, cena, el post-entreno, llegase a ser un snack o una merienda o desayuno, podemos ir a la alternativa que habíamos hablado de la tostada, pero acá sí, una tostada de pan integral o masa madre para dar más saciedad, con grasa saludable y con proteína, o sea, huevo y palta, por ejemplo. Bien. Acá está bien completo porque necesito recuperar, ¿sí? Y por último, si quiero el yogur, acá también lo que yo recomiendo es hacerlo más completo. Un yogur griego con mucha proteína, con alguna granola, frutos secos para la grasa y la fibra también dar saciedad, y puedo elegir también una fruta. Clarísima, Nutri Delphi Zimmerman. Hablando del cuidado del músculo, acá por un lado tenemos que comer antes y el después, pero vayamos con el doctor Gabriel Latman, venimos juntos a la mesa con el resto de los compañeros para hablar de sarcopenia, que es el gran problema, sobre todo en la edad adulta, donde empezamos a perder masa muscular, y por eso es tan importante estos consejos que nos acaba de dar la Nutri sobre la alimentación, pero tengamos en cuenta este concepto de sarcopenia. Así es, Milton, la verdad, impresionante esto para que vayas aplicando día a día. Es el combustible, ¿no? El alimento es fundamental. Ahora vamos a hablar un poquito del ejercicio y qué es la sarcopenia. Tenemos placa 1000 para poder explicar a la gente. Fíjate esto, la sarcopenia, la pérdida de músculo puede cambiarlo todo. ¿Qué cambia? Señales tempranas, no tenés tanta fuerza. Hay gente que me dice, doctor, antes levantaba las bolsas para ir al súper o tenía que ir a un lugar y hoy me está costando. Más cansancio físico, por ejemplo, al subir las escaleras, al levantarse. Sensación, por ejemplo, de mayor fragilidad, como que te caes y te duele más las articulaciones. Entonces esto no es algo estético de, bueno, estoy adelgazado, porque también otro problema, mucha gente dice, estoy flaco, no tengo enfermedad. No, puede ser esta la enfermedad que nadie te está detectando. Por eso es tan importante cuando medimos el peso corporal, tener en cuenta la composición y no quedarnos solo con el número que nos está marcando la balanza, porque un componente clave es el músculo y ya sabemos, lo vamos perdiendo. Si no nos entrenamos, si no hacemos actividad de fuerza, si no sumamos actividad aeróbica, la velocidad en la cual vamos a perder masa muscular va a ser más rápida. Si a eso encima le sumamos algún tipo de dieta restrictiva, empezamos a eliminar alimentos en nuestra dieta, todavía más vamos a estar profundizando la pérdida de peso en base a pérdida de masa muscular. Recientemente salió un estudio, probablemente escriba algo en la página de ADN, ahí pueden ver, sobre los GLP-1, las inyecciones y la sarcopenia. Mucha más cantidad de sarcopenia, a tener cuidado. Por eso vamos con la segunda placa, que me parece muy importante. Las Nutri acá juegan un papel fundamental, ¿no? El control de la composición corporal. Ya sabemos que solo medir la balanza no va más, ¿no, Delphi? Sí, porque también es esto de que decimos que no es solo algo estético y que la delgadez no es síntoma de salud, sino también cómo está cada uno de estos tejidos y de estos órganos respondiendo a nuestro organismo.
Claro, por eso lo de la balanza que tiene que ser con algo más de bioimpedancia, Sí. a ver la cantidad de músculo, la cantidad de grasa, la cantidad de agua. Vamos con la segunda placa, me parece muy importante. Realmente, mirá, ahí tenemos los factores que pueden acelerar la pérdida de masa muscular, menor actividad física que estuvimos hablando, generar una restricción de algún tipo de alimento, bajo consumo de proteínas, la inflamación crónica de bajo grado que aumenta con la edad y genera más pérdida de masa muscular, enfermedades o inmovilización prolongada. Por eso es clave empezar a trabajar sobre este concepto de la sarcopenia en forma temprana. Exactamente, Milton, se ve mucho también cuando tenés una fractura de cadera y ahí realmente avanzas con la sarcopenia porque no podés ejercitar. ¿Qué nutriente clave? La creatina HCl AMPK es la que quiero hablar hoy y presentársela a usted, señor, señora, que no sabe bien por dónde empezar. La creatina es uno de los suplementos con mucha evidencia científica, muy sólido. Sí, pero sobre la creatina había cierto mito, cierto concepto de que era exclusiva para el deportista o el que va al gimnasio y busca aumentar masa muscular. Esos son los que tomaban creatina. Hoy sabemos que los efectos y los beneficios de este nutriente, la creatina, va para todos. Claro, Milton, lo que pasa es que esa creatina que vos estabas comentando son 5 gramos, muchas veces te cae mal, te hincha, y sí está orientado quizás a la persona que hace mucho más ejercicio y que va al gimnasio. Ahora, esos beneficios los puede disfrutar una persona que quiere longevidad, que quiere solo evitar la sarcopenia y tener capacidades funcionales. ¿Qué estudios están respaldando esta creatina HCl? Y los estudios lo que dicen es, quiero beneficiarme, pero el transporte es malo. Esa es vamos a decir que el monohidrato podría ser como una carreta. Y hoy el HCl, el transportador, es un avión supersónico. Entonces, ¿qué pasa? Necesito menos dosis. Fíjate, cada cápsula de creatina HCl tiene 750 miligramos versus 5 gramos de monohidrato. O sea, para entenderlo, Gaby, la creatina en sí es la misma. Es la misma. Los beneficios reportados sobre el aporte de la creatina están dados a nivel del músculo porque es liberación de energía rápida. Esa es la función que tiene, la que nos da la creatina en el músculo y en nuestro cerebro. La creatina es la que tiene esos beneficios. Lo que estamos hablando es que el transportador, lo que lleva la creatina, puede variar. Antiguamente hablábamos del monohidrato, que es una forma muy sustentada, muy recomendada en los casos de deportistas fundamentalmente, pero que vemos que un 20% de la población tiene algún tipo de rechazo, sobre todo gastrointestinal. Le cae mal, le cae pesada, le genera distensión. Por otro lado, vemos que, sobre todo en mayores de 50 años, que se pueden ver beneficiados con la creatina, si aportan esa forma tradicional, tienden a manifestar mayor retención de líquido. En pacientes con hipertensión arterial no se suele recomendar el aporte de esa forma de creatina. Entonces, hay una alternativa hoy en día, que es la creatina en base HCl, que está presentada como AMPK en nuestro país, que estás evitando todo eso porque ese transportador es más rápido y se absorbe más. Exactamente, Milton. La persona que está del otro lado quiere esos beneficios, pero no quiere tener hinchazón, no quiere tener, tengo hipertensión y me cae mal, trastornos digestivos. Lo que quiere es, dame los beneficios de la creatina y cómo lo transporto de manera correcta para que llegue a la energía que necesita mi músculo, el cerebro, la síntesis de ciertos nutrientes. Entonces, de hecho, un estudio muy reciente habla que hace un enlentecimiento de estos trastornos cognitivos y ayuda a la memoria y ayuda a la longevidad. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Bueno, HCl es el transportador ideal. ¿Por qué? Porque requerís menos dosis, no necesitas dosis de carga. Esto es fundamental. Veamos en placa, Gaby, estos beneficios que tiene esta forma de aporte de la creatina ultra concentrada presente en AMPK. Máxima absorción, sin molestias digestivas, sin retención de líquidos, sin fase de carga, que es lo que nos comentaba el doctor Lapman. Estamos hablando de una materia prima desarrollada y patentada en los Estados Unidos. Es la creatina la única desarrollada en ese país, que en definitiva nos está dando misma eficacia que la creatina monohidrato, con menos dosis, orientada a una población específica que se puede ver beneficiada con el aporte de creatina, pero por algún motivo no puede recibirla por las altas dosis o porque le cae mal. Exactamente, Milton. Esto es para también explicarle a los que hacen nutrición deportiva que no está orientada al público deportista esta
creatina? Está orientada al médico gerontólogo, al médico clínico, al médico cardiólogo, al médico que ve pacientes de menopausia, ginecólogo. Ahí es donde tenemos que hablar con nuestros pacientes y darle. De hecho, una cajita de AMPK de creatina HCl tiene 60 cápsulas. La mujer le dura 2 meses porque es 1 por día. Y en el hombre son 2 por día. Pero con esa dosis ya asegurás ese nutriente clave para el envejecimiento, para la longevidad, para el efecto de fuerza y energía. Muy bien, y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en nuestras vías de comunicación. A ver si el sistema selecciona tu pregunta. El sistema va trabajando y sale la pregunta al aire. Me aconsejaron no comer por la noche para bajar de peso. ¿Es recomendable o no? No, ¿cómo se agarra la cabeza la Nutri? ¿Qué dice? No, ojo con estas recomendaciones. Hay que ver quién se lo recomendó. Nunca vamos a recomendar una dieta saludable a largo plazo restringiendo, o sea, no comer. Lo que sí se habla mucho y se recomienda es intentar hacer la cena lo más temprano posible. Eso sí es una recomendación que si lo podés adaptar a tu vida, te va a dar muchos resultados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros a la noche, ¿qué pasa? Baja el sol y cuando se hace de noche nosotros empezamos a producir melatonina, que es una hormona que induce el sueño y mejora la calidad de ese sueño, tiene efecto antioxidante. Si yo como muy tarde, cuando como disparo insulina. Si está la insulina, no está la melatonina. Entonces, traducido a esto es intentar adelantar la cena, que no sea tan tarde cuando comamos, para, primero, permitir un reposo digestivo, segundo, dejar actuar la melatonina, y esto no solo te va a dar beneficios en el control de peso, sino en el descanso, en la energía al día siguiente, en el humor, es más allá de solo el peso. Entonces sí es un tip que podés tener en cuenta, pero no es no cenar, porque necesitamos los nutrientes también de la cena, es cenar más liviano y más temprano. Eso es clave, pues si aparte retrasás la cena y sobre todo después le agregás postre y demás, probablemente cuando te levantes vas a tener hambre de nuevo, porque va a estar la insulina ahí pidiéndote, dame dulce a la mañana. Eva, nos habías planteado el tema de los trastornos hormonales cuando en un análisis quizás da normal. Tal cual, porque ahora la medicina está cada vez más precisa en sus lecturas y se adelanta, previene, no está esperando los resultados alterados de un laboratorio para recién ahí actuar. Por suerte, insisto, avanzamos un montón en muchos campos y la prevención está en el centro de la escena. Así que no esperamos las alteraciones metabólicas traducidas en un laboratorio que da todo mal, sino que actuamos mucho antes. ¿Cuáles son esos trastornos que se pueden dar? Yo pienso... Entonces imagino vos como pediatra, especialista en adolescente, que ves quizás muchas chicas con síndrome de ovario poliquístico, que te aparecen con algún quizás trastorno de hirsutismo, que es vellosidad en la cara o exceso de acné. Ahí tenés algunas manifestaciones. Sí, ¿no? Totalmente. Hay un montón de adolescentes, de mujeres jóvenes que presentan alteraciones clínicas como acné, que previamente no tenían, hipervellosidad, que sería como un aumento del vello en zonas donde normalmente hay vellos, o al revés, nuevas zonas donde normalmente no hay vello, aparecen algunos signos de pelos en esos lugares inadecuados. Sumado a eso, fatiga, cansancio, niebla mental, signos que podrían estar asociados a desregulación hormonal. ¿Obesidad y sobrepeso? Obesidad y sobrepeso, o si no, personas en normopeso que están notando como cierto estancamiento a pesar de intentar como generar un cambio de la composición corporal. Estos pacientes que ve Delphi, digamos, resistentes a pesar de los buenos hábitos, no lograr una conducta que se traduzca en lo que buscan. Y ahí si pienso en obesidad y sobrepeso y otros trastornos, pienso en la resistencia a la insulina, que probablemente no se vea reflejado en un análisis. Absolutamente, la resistencia a la insulina existe y muchas veces es oculta porque no tenemos que esperar a verla elevada en sangre. Muchas veces se trata de los mensajeros químicos, bioquímicos, que no están señalizando bien ese camino donde tiene que actuar la insulina, y son los famosos segundos mensajeros intracelulares. ¿De qué estamos hablando? De inositoles. Los inositoles, que parece palabra como un poco compleja, no son otra cosa que señalizadores, moduladores hormonales. No solo le están diciendo a la, por ejemplo, insulina dónde actuar, sino que la van a conducir para que la eficacia intracelular sea elevada. Nosotros hemos visto muchos trabajos del aporte de inositoles. En Argentina, la fórmula original que está dada en metacitol, que son una combinación específica de inositoles en 41, de mi-inositol y de quiro-inositol,
cómo actúan mejorando los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, que es la endocrinopatía más frecuente en mujeres de edad fértil. Sí, de nuevo, es en ovario, en poliquistosis ovárica, y también cuando aparecen esos signos, pero que no llegamos a hacer ese diagnóstico preciso, porque para diagnosticar síndrome del ovario poliquístico necesitamos muchos criterios. A veces no están todos, pero están algunos, y entonces podemos inferir que incluso cuando no se traduce en alteración de laboratorio, vendría muy bien la incorporación de estos inositoles que vos estás mencionando. ¿Por qué? Porque son mensajeros celulares que terminan generando eficacia de las hormonas y terminan de ordenar la coreografía hormonal. Repasando algunos de los síntomas que mencionamos, había uno que no dijimos, que es la alteración del ciclo. Exactamente. Que también en estos casos se da y puede estar vinculado. Lo podemos repasar: alteración del ciclo, acné, aumento de vellosidad, cansancio, fatiga, un montón de cosas que quedan en un terreno un poquito engorroso, que no se terminan de traducir. Bueno, por suerte existen suplementos muy avanzados que generan este orden hormonal, a pesar de que no se vean en los laboratorios. Y se tiende a mejorar este otro factor que hablamos, que es la resistencia a la insulina, la obesidad asociada, en una etapa de la vida que quizás es difícil encontrar buenos resultados. No, y además también alternativas más naturales, porque digo, muchas veces todos estos signos y síntomas que estamos mencionando, si yo recuerdo, o lo que me sugirieron a mí a los 15 años, eran anticonceptivos. Y quizás terminás como sujeta a un tratamiento hormonal que no siempre es necesario simplemente atacarlo desde ahí, sino también desde los hábitos, que a mí nunca me hablaron de cambiar hábitos, de mejorar quizás la alimentación y el exceso de hidratos o procesados, y complementar con metacitol en caso de que sea una vitamina mucho más natural para también trabajar en lo hormonal. Sí, es un gran avance por lo que vos decís, porque muchas veces no se trata de la cantidad de hormonas, no es que tenemos que sumar hormonas, lo que tenemos que sumar son señalizadores para que conduzcan intracelularmente esas hormonas hagan lo que tienen que hacer. No, esto es algo que realmente viene a traer un cambio, porque estamos dándole una solución no hormonal, pero que va mucho más allá de la adolescencia o la mujer en edad fértil, porque quizás del otro lado me dicen, yo ya estoy cursando la menopausia y me veo identificada con algunas cuestiones, no hay probablemente un síndrome de ovario poliquístico, pero sí tengo resistencia a la insulina, sí me cuesta bajar de peso, y sabemos que esos señalizadores, como vos decís, que están presentes en esa formulación de metacitol, también ayudan en ese grupo poblacional, ¿no, Gaby? Así es, el metacitol tiene el mujer y el RI. A mí me parece interesante esto, porque el nutriente original 41 es el que tienen los estudios clínicos, porque hay también muchas copias acá que tienen una combinación que no sirve justamente, y es comparable los resultados con la metformina, Milton. O sea, a ese nivel te va a ayudar. De hecho, en personas que tienen, por ejemplo, problemas para el descenso de grasa, el círculo de la insulinoresistencia y picoteos permanentes, el metacitol RI es como que entra ahí, lo frena y ayuda al descenso de grasa. Los estudios clínicos con el metacitol, que justamente tiene esta combinación de inositol, minoxidil, tiene el selenio, que es muy importante como antioxidante, y algo que siempre recalcamos, Milton, la serrapeptasa como antiinflamatorio. Que es clave. En esto de la obesidad y sobrepeso, sabemos que la grasa acumulada es generadora de inflamación. ¿Me dejan que entre una pregunta más? A ver, tratemos que entre una pregunta. Ustedes nos estuvieron mandando. Soy Ramona Gómez, tengo mucho dolor de huesos. ¿Qué consejo me darían? ¿Duelen los huesos? Y pueden doler los huesos, justamente puede tener artritis, artrosis, fibromialgia. Bueno, muy importante, obviamente, ejercitar tus hábitos de vida. En esto es clave la sarcopenia, lo que estuvimos hablando en el programa de hoy, y que se relaciona con los 3 temas que tocamos. Mirá, con la sarcopenia, sí, con la importancia de la alimentación, que va a tener un impacto, y lo hormonal también, sobre todo con lo que es la osteoporosis, la osteopenia, está todo vinculado, ¿eh? Totalmente vinculado. Trata de no utilizar tantos analgésicos porque eso puede dañarte el riñón, y buscar suplementos naturales que puedan ir directo a ayudarte a los huesos y mejorar tu salud en general. Ahora sí, nos quedamos sin tiempo. Sí, se fue la hora de programa. Frase de prevención del doctor Gabriel Landman. Bueno, yo diría hoy que es clave cuidar tu músculo, porque tu músculo te va a dar más años de vida, y esos años de vida te va a servir para disfrutar y cuidarte más, y algo que es clave, más años de vida y más vida en esos años. Muchas gracias, doctor Gabriel Landman. A ustedes agradecerle la compañía, espero que les haya servido
esta hora de ADN Buena Salud, donde tratamos de llevarles ese mensaje de salud y calidad de vida. Quedan las líneas de comunicación abiertas. Ustedes aprovechen ahí para mandar su pregunta, su propuesta de tema, WhatsApp, al QR que aparece en pantalla, que eso te va a llevar al sitio web del programa donde están todas las noticias que compartimos con ustedes, o nos pueden seguir en redes sociales. Nos despedimos, le agradecemos la compañía y nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.